tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy, de nuevo, con don Gerardo Arias, una persona que le tengo un gran cariño, es mi amigo y es mi hermano aquí en San Carlos. Desde que llegué es con la persona que he aprendido tanto sobre historia, sobre vivencias y, en fin, estamos muy metidos en el mundo de la cultura. Y cuando no es metida yo en algo que está haciendo él va en algo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Y también ambos pertenecemos al grupo preservador de las tradiciones sancarleñas. Me encanta. Y le digo, Gerardo, nunca hemos hablado. Yo siempre hablamos de diferentes cosas. ¿Por qué no hablamos un poquito de todo de ese pasado, pero que en el que vos participaste? Y me dijo, bueno, vamos a hablar. Y ahora que veníamos de camino, y entonces vamos a hablar, sí. Le digo yo, bueno, como nosotros nos gusta hacer un arroz con mango, ¿verdad? Vamos a hablar de todo. Y arroz con mango, el arroz y el mango, qué revoltivo, ¿verdad? Qué raro. Y aquí estamos muy contentos, dándole la bienvenida. Gerardo, bienvenido a Volvamos a lo Nuestro. Muchas gracias, Angelita. Agradecerle a usted la invitación y a la cantidad de gente, que sé que es mucha, por las expresiones y manifestaciones que a uno en la calle la gente le expresa. Muy agradecido y tengo la certeza de que a mucha gente le gusta este programa por el tipo de temas que aquí se tocan, porque es un revivir, es un querer volver y no poder a un pasado que fue muy lindo y que se fue para no volver. Desde que yo llegué aquí a San Carlos, escuchaba mucho aquello de la memoria viva, porque digamos, si uno en San José o en Heredia, la gente que fundaron, o en Guanacaste, etcétera, etcétera, la gente que fundaron en todos esos lugares, ya son lugares tan viejos que los fundadores hace mucho tiempo no están. Entonces desapareció la memoria viva, ¿verdad? Lo que se ha ido es quedando de generación en generación. Pero aquí en San Carlos tenemos mucha memoria viva. Mucha gente que nos cuenta sus historias, digamos, lo que es la generación de tus padres, ahí donde están tus tíos, bueno, ya los abuelos no existen, pero los padres, y etcétera. Y tenemos muchísima gente. Tal es así que hicimos una actividad, ¿verdad?, para el centenario de San Carlos y logramos ubicar a cerca de 27 personas mayores de 100 años aquí en esta zona. O sea, imagínense qué cantidad de memoria viva hay. Enciclopedias vivientes. Enciclopedias vivientes. Y que las tenemos ahí también en el hogar de ancianos desperdiciadas, porque la gente ni va a hablar ni se va a documentar. Pero bueno, en fin, vamos a hablar con Gerardo, que es memoria viva. No está tan viejo, nada de eso, pero tiene la memoria porque es más, él tiene como un disco duro, de todo se acuerda de los nombres de las cosas. Y entrémosle a ese tema. Vamos a ver. Gerardo Arias, ¿quién es? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años permaneció en ese lugar? Bueno, siempre me he sentido muy orgulloso de haber nacido en el distrito más pobre, más pequeño y más abandonado del cantón de San Carlos. Me refiero a Buenavista. Ahí nací en una familia muy auténtica de aquellos tiempos, pero que ahora es una gran novedad. Mi padre y mi madre trajeron al mundo 18 hijos, dentro de los que me cuento yo. Imagínese hoy día un matrimonio con 18 hijos, ¿verdad? Una vida muy tranquila. Buenavista era uno de los lugares donde había una gran hermandad, solidaridad y compañerismo entre los vecinos. Éramos más que un pueblo, éramos una gran familia. Dentro de una pobreza muy grande, porque Buenavista es un distrito donde el clima no permite que la mayor parte de agriculturas que se dan en San Carlos se dieran ahí. Buenavista de aquellos tiempos pasaba, por ejemplo, un temporal de 3 meses, donde el pueblo era envuelto totalmente en una neblina muy, muy espesa, donde llovía con una ventisca que calaba los huesos y donde el sol se veía más o menos cada 3 meses. Entonces, imagine usted la muerte de los caballos, que son muy cobardes al frío. Las vacas no producían leche por estar tratando de guarecerse del frío. La ropa había que secarla en el humero porque no había posibilidad. Entonces, imagine usted el olor, pero bueno, era parte de la costumbre y de la tradición del pueblo. Mi padre tuvo una de las primeras, no la primera, pero las primeras pulperías en Buenavista, y eso nos hizo a nosotros, en primer lugar, ser muy, muy apreciados por los vecinos, pero también arruinados, ¿verdad? Porque papá, ese sentimiento solidario que él tenía y ese deseo de ayudar a la gente, se dedicaba mucho a fiar, a dar de crédito. Y no todos eran tan buena gente, algunos. Y yo, hay veces pienso, bueno, no los culpo. En un lugar donde no hay nada que hacer, no hay dónde trabajar, no hay dónde ganar, usted puede desear pagar, pero si no puede, no puede hacerlo. Entonces hoy me conformo con eso, con pensar que fue por
por problemas económicos más que por problemas de honradez. Y eran familias muy grandes. La otra pulpería era de don Hernán con otros 18 hijos. Sí, de Hernán Rodríguez con otros 18 hijos, Maurilio Miranda, bueno, eran, disculpen, bueno, es que me encanta usar los términos, eran una catizumba de chiquillos en cada casa. Y una vez que se dio la enfermedad del sarampión, Hernán, ¿cómo se llama? Bueno, el de la otra pulpería, tenía un rancho allá en Los Derechos, había que pasar la Quebrada Grande por una viga. Como apareció esa enfermedad, entonces Hernán se llevó la familia para allá porque allá el agua era más buena, supuestamente. Y papá nos mandó a nosotros con Hernán. Entonces la familia de Hernán y la de nosotros, imagínense usted. Todos con sarampión. Sí, y durmiendo, ahí no había piso, ahí era suelo. Entonces aquellas tenderas, ahí un montón de chiquillos, ahí usted hacía como un juego de cuba, como una marimba, desde el más chiquitico hasta el más grande. Y hoy día uno se divierte y le da gracias a Dios y puede contar esas experiencias que hoy para alguna gente son increíbles, pero que se dieron, que las vivimos, y en el caso mío que me dio este espíritu solidario y este deseo de ayudar. Y yo me imagino, bueno, por eso aquí habría tanto que hablar, pero yo me imagino, basándonos en esa cantidad, esa catizumba de chiquillos, yo me imagino ciertas actividades como, por ejemplo, de la Navidad. Y en un lugar como eso, ¿cómo celebraban la Navidad y cómo se integraban todo aquel montón de buenas? Esas son vivencias que uno las recuerda con un cariño, con un sentimiento. Si nos ubicamos que la familia nuestra era una de las, entre comillas, un poquito más poderosas económicamente por el hecho de la pulpería y de ser quienes logramos vender, y que papá puso ahí un pool. Yo me acuerdo cuando mamá se dedicaba a hacer con los trapos viejos, formaba una muñeca, la rellenaba con la paja que traían, cuando eso todos los artículos de cristal se envolvían en una paja. Entonces, como teníamos pulpería, mamá iba guardando esa paja, y en diciembre entonces hacía la caricatura de una muñeca y la rellenaba con paja, y con un lapicero le hacía la nariz y le hacía los ojos. A mí papá agarraba una lata de sardina de aquellas famosas sirenas, le hacía un huequito, yo no sé, le ponía un eje y con rodillas de chapa de refresco, y después con 2 elotes me le ponía los bueyes, y para mí era la felicidad más grande y el juguete más lindo que podía existir. Eso nos divertía, nos entretenía, y después la forma de celebrar la Navidad, muy linda también, ¿verdad? Porque era una celebración, sin saberlo era comunal, ¿verdad? Porque papá tenía la pulpería, entonces la gente llegaba ahí a comprar chiquitraques, y mamá era muy, muy hospitalaria, entonces se ponía un medio estañón en el patio de la pulpería, y ahí la gente llegaba temprano, los hombres a picar leña, voy a usar los términos de antes, a asar hojas de banano, a sacar las laguillas de las hojas de itao. Entonces las mujeres, unas molían, unas cocinaban primero el maíz, después lo molían, después todo el proceso que lleva, la tamaleada aquella que hicimos allá recordando de mi hermana, y entonces toda la comunidad se reunía. Papá, que era de Grecia, se iba a Grecia con su debido tiempo, se traía 2 galones de contrabando, hacía unas mezclas que a la gente le encantaban. Y entonces en determinado momento papá sacaba el galón, la gente comenzaba a saborear el elixir de la vida, y los músicos, por cierto que todavía un día estos oía a Fabio cantando, los Gamaniel, hermanos Rodríguez, traían sus mandolinas, guitarras, Marco Tulio León el saxofón, que vos lo conociste, y se armaba el baile a pata pelada en el puro patio y a la luz de la luna. ¡Qué belleza, qué belleza! Bueno, y los chiquillos, porque los adultos, los chiquillos también se integraban así. Sí, nosotros nos poníamos las famosas bengalas que eran a 10 céntimos, no se me olvidan. Entonces papá traía a la pulpería chiquitraques que no eran peligrosos, traía bengalas, traía volcanes y qué sé yo. Entonces nosotros pasábamos entretenidos, porque sí había una cosa que era religiosa. A los niños no se les daba el regalo porque era el niño el que los traía hasta las 12 de la noche. Entonces ahí estábamos, ya cuando faltaba muy poco para las 12, las familias se iban retirando, ahí en la oscuridad de la neblina, alumbrándose con candelas, con carburas, algunos con foco.
se iban a sus ranchos, a sus casas, a esperar que fueran las 12 para que el niño entrara por el techo de la casa y les dejara los regalos a cada uno de mí. Y el 25, ni qué decir, entonces eran todos los chiquillos viendo que les traía el niño y las señoras intercambiando tamales, Hortensia que le mandaba mamá, mamá que le mandaba Avenida, Avenida que le mandaba Rosa a la Hernán y Rosa, viera qué belleza, uno ahí se topaba a los chiquillos con una carguilla al hombro. ¿Usted dónde va? Yo voy dónde va, yo voy donde la otra. Y vos, digamos, llevabas los tamales a donde tu mamá te mandaba y en esa casa te daban algo. Ah, sí, claro, eso se llamaba vuelta de viaje. ¿Eh? Yo llevaba y traía. Ajá. Claro, no, era, como dice Miller, tu amigo Miller, un plato nunca se devuelve vacío. Oigan, un plato nunca se debe de devolver vacío. A mí me parece interesante. Yo antes opinaba, es que si a uno le dan y uno devuelve, es como muy raro, como pagando lo que le dieron, pero no, eso es una cosa, un intercambio. Nunca debe volverse un plato vacío. Bueno, ¿verdad? Yo te di ese platito con tamal, a ver con qué me lo vas a devolver. Con las hojas. Estamos comiendo tamalitos, porque Navidad siempre es eterna. Yo digo que uno puede estar todos los días en Navidad y hay lugares donde la gente siempre sigue haciendo tamales todos los días y nosotros estamos saboreando aquí estos tamales. Ahora que vos me estás diciendo eso de que la gente iba y volvía con algo, había otro término que era aquello de manos cambiadas, ¿verdad? Sí, las manos... Que yo me acuerdo que existían en San José y en muchísimos lugares. Las manos cambiadas era intercambiar favores. Por ejemplo, yo me baso mucho en el trabajo, que era lo que la gente más acostumbraba con papá. La gente le daba trabajo a papá, o sea, les trabajaba a papá y papá les pagaba con mercadería. Y en las casas, una señora ocupaba azúcar, pero tenía arroz, y entonces pedía una taza de azúcar prestada y devolvía una taza de arroz. O sea, nunca se veía así como de la limosna o del favor, sino que siempre la gente era muy consciente de que había que dar algo a cambio de. Entonces no era una cuestión comercial, era una cuestión humanitaria, de servicio entre las personas, y se hacía con una gran naturalidad. Y me acuerdo, vaya donde Rosa y dígale que si tiene huevos que me mande 2. Y en casa habían vacas, entonces a la vuelta la gente esperaba algo, entonces mamá agarraba 2 botellas de leche, tome, llévele a doña Rosa por los huevos que me mandó. Exacto, eso es muy interesante. Y también estaban las famosas manos cambiadas, que era cuando el pueblo se dedicaba, digamos, a hacerle un ranchito a alguien, que alguien quería construir un ranchito porque la parejita se hacía o lo que fuera, o llegaba gente a algún lugar, y ese ranchito lo hacían entre todo el pueblo. Sí, la mejor muestra de eso fue la construcción de la catedral. O sea, cuando la gente, ya el padre Sancho hizo eso, ya la gente en el campo lo acostumbraba, digamos, el espíritu solidario. Y cuando eso no eran casas de cemento ni de bloques, sino era simplemente varas redondas traídas de la montaña y suita, una hoja que hay que se usaba antes para envolver la carne, cogollos de caña brava. Entonces era un trabajo muy rudimentario, era hacer el marco del rancho, hacer las cerchas que hoy se llaman artesones, y después unos a pegar, ya fuera, habían paredes de caña brava, puras cañitas, otras eran de tablas rajadas con lo que llaman una cuña, y otras casas simplemente con paja, un rancho, paja arriba y paja vuelta redonda. Vean qué lindo. Yo no sé si ustedes han escuchado de esto. Para mí es de las cosas más bonitas. Lo conocí eso en Guanacaste, cuando hay muchísimas veces a las orillas de las playas llegaban y se apareció una parejita ahí con un par de chiquitos o gente que venía a tal lugar. La gente andaba para arriba y para abajo. Uno siempre conoce, bueno, es que yo estudié en esa escuela, después en la otra, y viajando por todo el país. Entonces, ¿qué pasaba? La gente del pueblo llegaba y le hacían el rancho. Algún día esa persona que le hicieron el rancho iría a hacer el rancho de algún otro. Pero ahí había donde guarecerse y eso era una parte de cariño. Me imagino que Buenavista, con el frío, con un lugar, como vos decís, con esa pobreza y todo eso, pues el que llegaba ahí estaba con las manos atadas, porque ni siquiera era fácil conseguir trabajo, pero el pueblo se volcaba a ayudar. Cuando papá llegó a Buenavista tenía 18 años. Alguna desaveniencia tuvo con la familia en Grecia. Él era un sastre. Entonces, imagínese usted, en el año 1911, un sastre de Grecia venía a meter a esta montaña. Papá era un hombre de mucho temple, de mucho rasgo. Y entonces llegó ahí a Buenavista. Félix Ugalde, era el dueño de la gran cantidad de terrenos. Entonces papá le pidió trabajo a Félix
que le diera un cuchillo y que él se lo pagaba a puro trabajo. Y cuenta papá que en los primeros días él le sangraban las manos. Claro, no está acostumbrado. Unas manos de desastre a cortar aquellos troncos, aquellos macollas, aquellos matones. Pero ahí salió adelante y ya cuando logró pagar el cuchillo, entonces le pidió a Félix ya, al paso del tiempo, que le vendiera una yunta de terneros para hacer los bueyes y que se los iba pagando. Y papá resultó ser un peón muy bueno y eso a mí me consta porque yo algo aprendí de él. No soy tan bueno, pero aprendí algo. Y entonces Félix le dio una yunta de novillos a papá y con trabajo la fue pagando. Cuando pagó los novillos, le dice, Félix, ¿por qué no me vendes aquel terrenito que está ahí a la par de la escuela? Y te lo pago a puro trabajo. Y Félix le dio el trabajo y papá se lo pagó. Así comenzó papá, ya después ya se casó y el mismo Félix lo llevó a los padrinos. Y como no había televisor, no había radio, no había novelas, entonces se dedicaron a fabricar hijos. Y ahí es donde sale el resultado de 18 hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos a un cortecito y quiero regresar. Les dije que esto es como arroz con mango. De todo vamos a hablar, porque me quedó en la mente eso de la construcción de la catedral y ya la gente sabía trabajar así de manos cambiadas. Entonces, nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos aquí con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro, con nuestro querido amigo Gerardo Arias, porque sé que es el amigo de todos ustedes. Después que nosotros hacemos el programa, todo el mundo me detiene en la calle, mira qué tal cosa, qué tal la otra, o a veces cuando voy a diferentes partes, mire, llévele a don Gerardo Arias tal cosa, pregúntele tal otra, mire que hay tal cosa que a él le puede interesar. Entonces, saben que es una persona que está muy interesada en lo que es la vida en San Carlos, la cultura y todo lo que tiene la referencia a eso. Y podríamos hablar, como digo, 1000 horas, ¿verdad? Estaba aquí hablando con mi compañero Javier, que hicimos una grabación muy lindo de unas marimbas en San Ramón y entre las piezas que habían una se llama 1000 horas. Entonces digo, 1000 horas podría hablar yo definitivamente con Gerardo. Vamos a ver, yo creo que ustedes me disculpen una cosa, se supone que siempre cuando uno hace una entrevista nunca debe tutear al entrevistado, siempre debe tratarlo de usted. Hay ciertas cosas que están dentro de los cánones de cómo se trabaja, pero que es que como es mi amigo, entonces ya como que no, ¿verdad? Se me va el voz, así que ustedes discúlpenme. Vamos a ver, le dije que íbamos a entrar en lo de la catedral. Tú dijiste que la gente estaba acostumbrada a eso de cambiar, a eso de colaborar gratuitamente, eso de integrarse. Y por eso cuando aparece la figura del Padre Sancho y él que trae esas ideas cooperativistas y llama al pueblo para construir la iglesia, que es de las pocas iglesias hechas toda por el pueblo. O sea, ahí no vinieron constructores de ningún lado, fue la gente de aquí. Hubo una respuesta excelente porque el sancarleño estaba acostumbrado. Anita, antes de entrar en el tema, yo quiero decirle a usted que si este programa lo hiciéramos con todas las reglas del periodismo, de qué sé yo, no le gustaría a nadie. Porque aquí, como usted dice, es un arroz con mango. Nosotros hoy veníamos a hablar de educación y no hemos tocado el tema todavía. Vamos a ver si nos da Sí, Angelita, es que hubo un espíritu tan solidario y es que uno, digamos, en el caso mío que viví una parte, pero hay que remontarse 100 años atrás. Entonces, imaginarse que de Zapote para adentro, eso era pura montaña. Y no había, qué sé yo, los vecinos, a no sé a cuánta distancia unos de otros, a cada uno en su rancho. No había una escuela, no había una ermita, una iglesia, no había una plaza. Las pulperías aparecieron mucho tiempo después. Entonces la gente tenía que ingeniárselas para sobrevivir. Por ejemplo, cuando al principio de mi familia, mi papá, ya con tanta familia, con 2 manzanas que le había comprado a Félix a cambio de trabajo, no podía. Entonces se metió de precarista. Y un día yo así, en mis cavilaciones, me puse a pensar, ¿por qué de Quebrada Grande y para adentro se llaman Los Derechos? Y entonces a mí mismo me cayó la moneda. Resulta que hubo una familia, debe existir en Heredia todavía, que era una familia de apellido Elizondo. Y dentro de aquellas cosas que se hacían en aquellos tiempos, aparecieron ellos escriturando toda esa zona de Quebrada Grande y para adentro, lo que es Santa Elena, lo que es Coyolar, parte de lo que es Buenavista, Ronrón abajo. Era una enorme extensión de montaña que ellos carrilaron y que no conocían. Y papá, como era un tipo mal letrado, digamos, que la gente de Buenavista, porque él venía de Grecia, entonces comenzó a investigar cómo eran las cosas y se dio cuenta que eran terrenos baldíos que ellos en una forma fraudulenta los habían escriturado. Entonces papá invitó a la gente de Buenavista, todo el mundo era pobre,
que por qué nos invadían. Y resulta que cuando se pusieron de acuerdo solo papá estaba en lista, los demás les dio miedo. Entonces papá se metió solo, nos dejó a nosotros en Buenavista y se fue solo allá a carrilar la montaña. Y efectivamente ahí comenzó ya cuando hizo un aura, ¿sabes qué es un aura? Sí. Entonces, cuando hizo un aura, entonces ya hizo el rancho. Explicásela a los amigos. Ok, un aura es un limpio dentro de la montaña, qué sé yo, es una extensión, papá lo que cogió fueron 35 manzanas, que para ese tiempo era mucho. Entonces en esas 35 manzanas busca un lugar a la par de una agua bien limpia y ahí abre espacio, derriba los árboles, ahí abre el espacio, ahí siembra ñampiti, quisque, banano, una vaquita para la leche y así nos llevó a nosotros para adentro. Pero sí me acuerdo que la gente de Buenavista fue a ayudarle a hacer el rancho, eso me lo contaba papá. Entonces ya cuando la gente comenzó a ver que Memo Arias se había metido y que no lo habían matado ni lo habían echado afuera, entonces comenzó la invasión en serio. Entonces ya se metieron los Bustamante, los Murillo, los González, los Rodríguez y ya se hizo los derechos. Y ahí es donde yo veo el espíritu solidario. Digamos, esos precaristas, entre comillas, se ayudaron unos a los otros. Estoy hablando de Buenavista porque esto se generalizó en todo el cantón, en todos los lugares de San Carlos había. Entonces se hacían los ranchos, entre todos hacían el rancho de los Murillo, el rancho de Nedo González, el rancho de Rodolfo Bustamante. Todos iban en un plan solidario y cooperativista a ayudarse unos a los otros. Mira, entonces como vos decís, vos entendiste lo de los derechos. Ahora yo entiendo algunas cosas que vos haces, porque ahí en la lucha de la Tigra, la gente me comentaba mucho que cuando ellos invadieron, y ya existía el ISCO, ¿verdad? Ya no era como el tiempo de tu papá, que no existía nada, existía el ISCO. Que cuando ellos se metieron, y al final dormían ahí bajo los troncos y con un poco de hojas y de todo. Vos que estabas en desarrollo comunal, pero a echar al agua, después sí ya nada le van a hacer, ¿verdad? Si me meten a la cárcel, lo meten en la cárcel muy tardío ya. Vos estabas ahí en desarrollo comunal y vos le llevabas a esa gente cosas que las sacabas de ahí. ¿Cómo era el asunto? Contándote, por si ya no tengo que ir a la cárcel. Ya de muchos años, fue en la administración Calderón. En la administración Carazo, perdón. Sí, esta gente invadió la Hacienda de la Esperanza y a mí me han nombrado director regional de asignaciones familiares y a don Esteban Benavides director regional de Limas. Y un día llegó un campesino ahí a hablar conmigo y me dijo que ahí estaban, pero que se estaban muriendo de hambre y que el gobierno no les ayudaba porque más bien los iban a meter a la cárcel. Entonces me fui a hablar con Esteban Benavides. Esteban, no podemos hacer algo por esta gente. ¿Qué propone que hagamos? Le digo, yo le consigo fondos de asignaciones, usted compra los diarios y nos vamos en la noche. Deseo que no me oiga nadie, por favor. En la noche echábamos los diarios en un carro de asignaciones familiares y nos íbamos a la lucha a repartir. ¡Qué maravilla! Imagínate ahora, el hambre y el frío y toda esa gente parecida. No sé si me da vergüenza o me da sentimiento, pero lo hicimos con toda la mejor intención, no con el ánimo de robarle a nadie, sino de ayudarle a gente que estaba luchando por salir adelante. Es que es muy importante. es que a mí me parece que esa es una parte muy importante de nuestra historia. Porque la gente invadía, pues ahorita que habían terrenos gigantescos, fincas gigantescas, que ni siquiera casi la conocían quienes la tenían y no la soltaban. Entonces la gente necesitaba tierras y así es como se hicieron las invasiones en todo nuestro país, que bueno, se inician aquí en el lado de San Carlos, en el lado de San Ramón, ¿verdad? Con este lado del Abanico, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí cerca, bueno, en la lucha de la Tigra, como esta gente, creo que en el futuro también de la Tigra, que los otros días fuimos ahí a hacer un programa muy lindo, Zona Fluca. Todo eso la gente se metía a invadir, pero que, vamos a ver, pensemos en un bosque, ¿verdad? Cerrado con aquellos tiempos, la neblina, la lluvia, los árboles que ellos tiraban un poco, cómo guarecerse bajo algunas hojas, y ahí había gente que hasta la esposa se iba, porque generalmente eran varones, pero se iba alguno también a ayudar, porque era como ver cómo hacían las famosas abras y poder hacer un pedacito a dónde quedarse. Pero ¿qué iban a hacer? ¿A dónde iban a conseguir la comida? No iban a estar matando todos los días un tepescuinte, unos pajaritos, una cosa así. Tenían hambre.
Pero, claro, los dueños de esos terrenos se quejaban y el gobierno tenía que intervenir y sacar a esa gente de ahí. Y ellos no querían irse, pero para quedarse necesitaban comida. Bueno, esa es una historia muy linda. No me la contó Gerardo, me la contó otra gente. Y entonces digo yo, qué interesante cómo uno se arriesgaba. Se arriesgaba por algo que era real, solidario, necesario. Y es que le voy a contar algo que eso sí me duele. Llegar yo a un pueblo de Guapiles y ver marcando la cancha de fútbol para un partido un domingo con leche pinito. ¡Qué horror! Botando los pollos y botando un montón de mortadelas porque los chiquillos no se las comían, porque era tantísimo, era algún negocio hubo detrás de eso, quienes proveían los productos, porque era en abundancia. Escuelas. Entonces, Javier, por ejemplo, llegaban, qué sé yo, 50 pollos, no hay refrigeración. ¿Qué pasaba con esos pollos? No te los puedes convertir en una sola vez. Comía 2 días y después. A botarlos. Entonces digo, ¿cómo es posible que eso se desperdicie habiendo gente muriéndose de hambre? Entonces ahí fue donde vino el sentimiento. Es que el dinero entraba, esos alimentos entraban por asignaciones familiares. Ajá, claro, y ahí sí había una gran necesidad. Yo era el director regional de asignación. Imagínense, sí, yo me acuerdo de eso, de que marcaban las canchas de fútbol con leche pinito. Eso es una cosa que en algún momento se supo de todo, porque es que la gente no hallaba qué hacer con eso, era tanto, ¿verdad? Y como siempre, muy mal organizado en algunos lugares, y a donde estaba la necesidad no se conocía. Bueno, ahí en la lucha de la tigra es de lo más bonito, porque uno llega ahí, ese gran cariño por Gerardo y ese gran cariño por don Esteban Benavides, otro personaje maravilloso, sancarleño, y bueno, y le entramos por ese lado, y ahora casi para finalizar este bloque, entremos a lo de la catedral, ¿verdad? Y después vamos con San Joaquín de Cútiris. La catedral, hecha con el esfuerzo de la gente, increíble. Me acuerdo, y bendito sea Dios que tuvimos la oportunidad de ayudar a traer al Padre Sancho aquí, de también ser, porque fueron los sancarleños propiamente, se lo trajeron de la sabana, ya una casa donde estaba muy abandonado, y aquí un grupo muy grande le alquiló su casa, lo mantuvo todo el tiempo, fue muy querido, lo chineamos todo lo que pudimos y logramos que ese hombre que tenía una mente increíble, como la tuya, ¿verdad? También ese tenía como un disco duro con 100 años de edad, nos contara cómo era que él sabía que en San Carlos iba a haber una respuesta y cómo se iban a construir y cómo se llamaba la gente a las 2 de la mañana, los de Buenavista que estén para tal, y a las 2 de la mañana llegaban, ¿verdad? Sí, eso, bueno, siempre se dice que San Carlos es el cantón más cooperativista de Costa Rica, y eso tiene una razón y tiene un origen. Ya hablé del sentimiento solidario de los campesinos de pie en el suelo, cuando a manos cambiadas, intercambiando favores, todas las cosas que se hacían, no solo la construcción del rancho, sino todo lo demás. Si usted tenía que cortar una caña y no tenía frijoles, entonces usted iba a trabajar a cortar caña y yo le daba frijoles. Bueno, por ahí nace. Y luego llega, así como para la cereza del pastel, llega el Padre Sancho. Y el Padre Sancho ya en una gran magnitud, ya no es un rancho, sino en una obra gigantesca, inimaginable. Había gente que se reía del Padre Sancho y yo digo que con alguna razón. Ese monstruo que tenemos que se llama la Catedral de San Carlos, no se puede uno explicar cómo, sin la tecnología, porque con tecnología moderna, con esas grandes grúas que hubiera sido muy fácil. Pero eso se hizo a pura mano, a pura pala, a puro pico y sacho, a pura macana, a pura fuerza humana. Era increíble, digamos, y después el padre tenía un poder de convocatoria tan increíble que la gente que le fallaba al padre sentía que estaba cometiendo un pecado mortal. Entonces no había forma de fallarle. Y entonces cuando vienen las chorreas, ¿verdad? Esa catedral, la parte bella se ve, pero la parte estructural que va del piso para abajo, eso no se ve, pero eso es un trabajo gigantesco también. O sea, los ingenieros, aquel señor Federico, algo así se llamaba, tuvieron que diseñar un sistema de plataforma porque el terreno se demostró que no aguantaba el peso de la catedral. Entonces lleva unos cimientos ahí en pura varilla y cemento increíble, y de ahí para abajo, o sea, tiene un cuerpo no sé de cuánta profundidad sí, son un montón de metros hacia abajo. Ajá. Y otras características increíbles. Esa catedral no tiene un solo bloque. Esa catedral es chorreada absolutamente desde abajo hasta arriba.
esa catedral no tiene una varilla de 3/4. Esa catedral tiene varillas de 1 pulgada, de media pulgada, qué sé yo. Eso, bueno, el poder de Dios es muy grande, por eso no lo destruye ningún terremoto. No, que habían invertido 5.000 millones en materiales, ¿verdad? Eso fue lo que costó toda la catedral. Y pensemos en aquel entonces, ¿verdad? Hoy por hoy jamás. O sea, serían, no sé, hasta 1 billón seguro, pero que eso es imposible hacerlo. La iglesia, vamos a ver, nosotros que amamos nuestra iglesia, ese edificio maravilloso es cristocéntrico. O sea, Cristo en el centro y no hay columnas. Ustedes no ven ninguna columna por ningún lugar. Ahora, esas paredes altas, ¿cómo se sostenían en un temblor, en un terremoto? Y eso dice el padre Sancho, que cuando fue el primer terremoto, después de que había hecho la iglesia, era hasta que se levantó así todo asustado y no había ni la menor rajada, porque precisamente eso es todo chorreado, es como totalmente compacto. Ni la hay, ahí no encuentra usted una reventadura. Eso es un trabajo maravilloso. Imagínense esa gente campesina, porque hablemos de que la mayor parte de la gente lo que trabajaba era el campo, y cómo la gente con esa solidaridad va y construye la iglesia. Eso es San Carlos. Hay cosas que uno tiene que pensarlas. Por ejemplo, ese gigante, chorrearlo a puros baldes de mezcla. Parecía un hormiguero. Usted pasaba con el balde, se lo llenaba y atrás venía el otro, y cuando ya estaba a la vuelta ya era un círculo. Cuando era abajo y cuando era arriba, el padre Sancho con esa inventiva, y alguien le ayudó, seguro el ingeniero, entonces crearon una torre a lo alto de la estructura, y por ahí con un motor de diésel. Entonces le pusieron un balde grande, hacían la mezcla abajo a la par, una vez que estaba lista la echaban ahí, encendían el motor, subía, y arriba toda la gente, había que hacer andamios por todos lados, porque la gente con carretillos arriba la iba distribuyendo. Esa es la parte estructural, pero la parte sentimental, digo yo, la parte de credibilidad en el padre Sancho, y hay desde el más pequeño, 5, fue salido de las entrañas del pueblo sancaleño. Entonces viene el padre e inventa el turno para financiar la catedral, ¿va? Y comienzan los turnos, aquellos famosos turnos de los 100.000 colones, que tratamos de imitarlo en el centenario del padre Sancho. Yo lo escribo ahí en la poesía que pueblo por pueblo a Sancho, en bote, a caballo, a pie, pidiendo para el gran turno e inculcándole la fe. Entonces el padre aprovechaba, daba misa, aprovechaba la homilía para hacer conciencia en la gente, y después salía por las casas recogiendo. En algunos lugares usaba un jeep tapabaja que tenía, pero en algunos lugares donde no entraba, eran caballos ahí con aparejos para sacarlo donde ya pudiera traerse. Y ver los chapulines, ya habían chapulines rudimentarios, pero habían los chapulines salir de todos los cañales con esas cargas de caña, los camiones cargados de madera. O sea, uno no se explica cuál era el valor de la moneda, porque los desfiles eran famosos, interminables, que carretas, que chapulines, que camiones, que gallinas, que cerdos, que todo, y se le hacían 100.000 colones al turno. Cuando dicen que hacer un turno de 8.000 era una locura, era un montonón de plata, 8.000, y lo hacían de 100.000, o sea, como hacer 100 millones. Anita, sí, para que la gente tratemos de ubicarnos, esos 100.000 colones alcanzaban para trabajar un año en ese monstruo. Sí, y decían que con 100.000 colones uno podía comprar 100 manzanas en Santa Clara. Pagaba planillas, compraba materiales y todo lo necesario para sostener un año mientras venía el otro turno. Qué cosa más linda. Nos vamos por un momento y vamos a continuar con este tema aquí en Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Aquí está nuestro amigo Gerardo Arias Rojas hablando de la historia de San Carlos, de las vivencias de San Carlos, de las cosas que han ocurrido. Yo llegué aquí hace 18 años, entonces son pocas las vivencias, pero sí tengo, digamos, las vivencias del padre Sancho desde hace unos años para acá. Y pues la lectura, ¿verdad? Que el padre Sancho, vamos a ver, el monseñor Víctor Manuel Sanabria, que era un hombre extraordinario, con una mente muy abierta, quiso que 2 sacerdotes muy jovencitos, que eran Armando Alfaro, ¿no?, y el padre Eladio Sancho, se fueran a preparar, sobre todo en la parte económica. Él era un monseñor de avanzada, de la ayuda a la gente, a los más necesitados, la protección. Entonces los manda a estudiar al exterior, y todavía el padre Sancho no se había graduado de sacerdote, le faltaba un año y se lo adelantaron y lo mandaron para los Estados Unidos a aprender todo lo que tenía que ver con economía y cooperativismo, para traerlo al Río Segundo de Alajuela, fundar ahí una escuela, un centro,
y para que la gente fuera a aprender sobre el cooperativismo. Pero como dicen, el hombre pone y Dios dispone. Entonces aquí había un sacerdote que estaba muy enfermo, el padre Ramírez, ¿verdad? Entonces que había que venir, que ya se iba a morir de cáncer, que viniera mientras tanto el padre Sancho, que ya lo devolvían para allá y nunca se devolvió. Se quedó aquí, bendito Dios, para toda la vida. Y por eso el cooperativismo aquí está tan influenciado. Podemos decir que las raíces vienen de ese conocimiento de él y cómo lo instituyó en un lugar como la catedral, y ya sabemos que Radio Santa Clara y el Colegio Inmaculada y el primer colegio agropecuario, que es obra de él. Son 18 obras, ¿verdad? Entonces tenemos, qué maravilla, esa es otra de las cosas que quiero hacer referencia, cómo ha venido la gente aquí a San Carlos, cantón hospitalario maravilloso, cantón hospitalario, cómo han venido y se han ido quedando, cómo hemos venido y nos hemos ido quedando, porque de ahí todo el mundo viene, sus padres, sus abuelos, los tuyos, ¿de dónde venían? Unos del barrio San José de Alajuela y los otros de Atenas. Bien, y yo estoy segura, si le preguntas a Javier, que está aquí en las cámaras, también me va a contestar lo mismo. Todos los abuelos, los tíos, este es un lugar como muy nuevo, lleno de hospitalidad, que nos dan la hospitalidad a todos. Y entonces pensemos con un hombre como el padre Eladio Sancho, qué maravilla, ¿verdad? Pensemos de otras personas que también han venido a dar su vida, que se han entregado, que viven aquí. Y voy a hablar de un nicaragüense, porque yo converso mucho con Gerardo. Entonces estábamos hablando de cómo ahí en San Joaquín de Cutris, un hombre maravilloso, un nicaragüense, transformó eso y cómo está en la actualidad. Que hasta, por cierto, ahí estuvimos hablando con don Nelson Ugalde, el presidente de la municipalidad, también una conversación un poquito como entre amigos, y le hablamos de este caso. Vamos a hablar de cómo esa gente también vino, o sea, esas son zonas que el aporte grande lo han dado los nicaragüenses, que dejan de ser nicaragüenses para ser costarricenses. Sí, Angelita, cuando se habla de la colonización del cantón de San Carlos, siempre saltan algunas dudas. Yo pienso que los primeros habitantes que llegaron a esta noble tierra venían del lado de Nicaragua y vinieron de otras latitudes, ya lo hablábamos así, extra micrófono, extra cámara, que ahí en la zona baja, Muelle, en el río San Carlos, hubo cubanos. Sí, colonia cubana. Hubo canarios, ajá, hubo alemanes, los kiwi, y entonces, y nicaragüenses, ni qué decir, estamos hablando de cuatro nacionalidades diferentes. Pero para mí el reconocimiento absoluto y total para los nicaragüenses que bailaron con la más fea, ellos tenían como cierta barrera que no les permitía salir aquí a la civilización por ser nicaragüenses. Entonces esa gente sí, gracias a Dios tenían el río San Carlos, entonces lo que sembraban, más la pesca que les producía el río, les permitió sobrevivir, porque ellos no iban a Nicaragua porque ya se habían venido para acá, no podían salir de aquí porque... Y entonces esos a pura sangre y sudor lograron salir adelante, y dentro de esas personas, una de las que yo rindo tributo, honor y homenaje, don Román Alemán y doña Bernabela Barrios, llegaron a San Carlos, que se llevará 70, 80 años, no sé cuánto, y se afincaron en el Infiernillo, y se llamó Infiernillo porque precisamente don Román, con una gran visión, ubicó una cantidad enorme de terreno, enorme ese tiempo, era que dio 300, 400 manzanas, cuando se hablaba de manzanas, no hectáreas, y ahí, con la fuerza, el acompañamiento de doña Bernabela, fue abriendo espacio, ya tuvieron hijos, los hijos también se dedicaron a la par de él a trabajar la tierra, y así don Román, la gente comienza a escuchar la fama del montón de tierra que hay para adentro de montañas que estaban, lo que llamamos terrenos baldíos. Entonces la gente comenzó a irse y llegaron donde don Román. El rancho, el palenque de don Román era un hogar de paso. La gente llegaban ahí dejaban la familia y se iban ellos a buscar el terreno, inclusive don Román se iba con ellos. Y ya iban y buscaban, cuadraban sus carriles y volvían. Entonces ya necesitaban hacer un rancho y pues no podían meter la familia. Entonces don Román les regalaba el terreno para que hicieran el rancho. Qué belleza. Y les ayudaba a hacer el rancho. Qué maravilla. Entonces fue haciendo una ranchería que ya fue necesario pedir un maestro. Entonces don Román regala una manzana de terreno para que se haga la escuela.
La primera maestra creo que fue doña, no sé, me acuerdo si fue doña Evelia o don Orlando Soto, cualquiera de los dos. Entonces, a como iba llegando la gente, don Román iba cediendo terrenos para que la gente hiciera sus ranchos. Entonces se hizo un pueblo. Después la gente se iba ya tenían su parcela más o menos, se iban, entonces los chiquitos quedaban de don Román para que pudieran asistir a la escuela. Y ahí no se cobraba un 5. Qué belleza. Vean qué cosa más hermosa, ¿verdad? Después ya fue necesario, por el espíritu religioso católico de la gente, de hacer una ermita. Don Román regala el terreno y construye la ermita. Después fue necesario un espacio para jugar fútbol, que la juventud se reteniera. De lo mejor de la finca sacó una manzana para que se haga la plaza. Después fue necesario que la malaria llegara y que llegara la salud, entonces regaló el terreno para que se hiciera una casita donde los asistentes de salud. Ajá, y los dentistas, aquellos que iban los de la malaria, o sea, todo ese sistema que había antes. Y don Román comenzó a regalar terreno y a hacerse un pueblo, San Joaquín era un pueblo muy pujante. Yo tuve la oportunidad de ser director y educador durante 2 años y vi cómo lo difícil que era, digamos, yo el primer año duraba 6 horas en un caballo muy bueno que yo tenía, del Infiernillo a Terrón Colorado. Ahí soltaba la bestia donde Pedro Sequeira, agarraba la cazadora de Miguel Arce, y en ese tiempo la cazadora duraba 4 horas de Boca Arenal, la ciudad que estaba. Eran tiempos muy, muy difíciles, pero había un gran aliciente, el río San Carlos y el río Infiernillo. Ahí nunca faltaba la pesca, todas las casas, y después la casa de la fauna. Tepezcuinte, venado, chancho de monte, de todo había. Entonces más bien se comía riquísimo. Y ahí también se criaban muchos chanchos que la gente los sacaba, ¿verdad?, por el río. Porque don Vico Murillo, que también conocía mucho a Pedro Sequeira por ese lado, me hablaba acerca de las cantidades de chanchos que arriaban sacándolos precisamente a las márgenes del río San Carlos. El río San Carlos era la arteria principal, la vía de comunicación única. Por ahí, por el río San Carlos, salió guineo cuadrado, cantidades, salieron chanchos o cerdos, como quieran llamarlo, cantidades, salió ganado en las famosas planas arrendadas por una plana con un motor de camión, ahí gente artista, madera, la madera la sacaban con bueyes a la orilla del río, las hacían, las amarraban una tuca con otra y luego con un gancho se la pegaban a la plana. Y ahí iba la madera para arriba, navegando, no iba montada, sino navegando la madera hasta llegar a Terrón Colorado. Y otra cosa muy interesante, que todo el mundo buscaba su forma de hacer mejor su vida. Entonces, muchas planas se convirtieron en pulperías navegantes. Entonces se iba para abajo ahí, latas de manteca, frijoles, que casi no se vendían, pues eso se producía, pero lo que era manteca, jabón, canfín, candelas, medicinas como Alcacelser, Mejorales, harinas orientales, pomada canaria, todo eso, cigarros, fósforos. Esas eran las pulperías ambulantes. Ajá. Bueno, vamos a detenernos en eso porque, como les digo, necesitamos 1000 horas para hablar con Gerardo, ¿verdad? Nos vamos por un momento y ya volvemos con más de Volvamos a lo Nuestro. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Al inicio les dije íbamos a hablar de educación, pero como siempre hacemos un arroz con mango cuando estamos hablando nosotros dos. Esa tertulia puede ser de cualquier cosa, así que yo creo que el otro programa va a ser de educación. De cualquier cosa menos de lo que pensábamos. Menos de lo que pensábamos al principio. Y estábamos hablando acerca de la solidaridad. Solidaridad de la gente que viene. Bienvenido a San Carlos, todo el que venga solidariamente a colaborar, a empujar este cantón al progreso. Bienvenido. Y más bienvenidos esos que vinieron algún día y forjaron lo que nosotros hoy tenemos, y hablamos de los nicaragüenses y su papel preponderante entre todas estas zonas que hubo que sacarlas adelante, que hubo que voltear la montaña, que traer lo que era la medicina y la educación, etcétera, etcétera. Y está Román Alemán en San Joaquín de Cútiris. Yo fui invitada por una familia Murillo a hacer un programa hace algunos años para Canal 13. Para Facetas del Terruño, porque fui con Gaby Aguiar, que era mi camarógrafa, hicimos un trabajo bellísimo, ¿verdad? Y en ese entonces, les estoy hablando de, no sé, si ya llevo 18 años aquí, fue un poquito antes de venir, de como 20 años. No había nacido yo. No había ni nacido vos, qué barbaridad, ¿verdad? Y conocí a don Ramón, a don Román, y conocí a doña Bernabela. Y conocí a una gente tan solidaria, y ya lo sentí
como con menos fuerza, con un gran esfuerzo y con muy poco ya materialmente de todo aquello que habían sido 400 manzanas, cómo las fue repartiendo poco a poco. Hablaba con Gerardo hace días, pero no crean, días de días hemos hablado acerca de hacerle un homenaje. Él viene de la isla de Ometepe. Y un día de estos, bueno, hace como un año y medio fui a la isla de Ometepe y me fui a buscar la familia de don Román. No tenía familia, nadie lo conocía ahí. Es que estamos hablando de gente que salió de ahí hace 70 años, por lo menos. Entonces, bueno, él está ahí. Y después de todo, vamos a ver qué ha pasado con don Román. Quiero primero un poquito hablar de ese ranchón que él tenía, que vos decís que era un hogar de paso donde llegaba todo el mundo. Donde los chiquillos que iban a la escuela también, que venían de zonas muy alejadas, ahí se quedaban, ahí comían, ellos no les cobraban nada. O sea, era una cosa de una solidaridad gratuita increíble. Angelita, lástima que en ese tiempo no hubiera existido el ranchón tampoco. La tecnología ahora para haber tomado fotos, videos. Es que hablar de ese rancho es hablar del corazón de San Joaquín. Era un rancho tan lindo, tan precioso, un palenque al estilo indígena, un palenque redondo, amplísimo, con solo cucurucho, vamos a usar términos de campo, y todo forrado en paja, y las paredes a vuelta redonda con caña brava. O sea, no había plata para ninguna otra cosa que no fuera eso. El piso, hablo de piso de tierra, nada de madera, ni tabloncillo, nada. Entonces doña Bernabela ya tenía muchachas, Teresa y Aida, ellas muy valientas. Entonces el rancho tenía solo el cuarto del matrimonio y lo demás era un solo aposento. Y en las partes altas ahí se acomodaban camas o camarotes, o qué sé yo. Y las muchachas tenían ese suelo, no podemos hablar de piso, ese suelo que puramente que hubiera sido bañado en barniz hasta que brillaba. Y en tierra, ¿verdad? Y entonces don Román ha sido y sigue siendo, ahí está en vida, una persona muy alegre. Y doña Bernabela, ni qué decir. Y las muchachas, por consiguiente. Entonces llega Gerardo Arias, como el maestrillo ahí al pueblo. Y entonces, yo era joven, yo tenía 19 años. Entonces me vinieron de Jorge Cerdas y me compré un tocadiscos fiado. Porque cuando yo le pagaba uno cada 3 meses. Y me llevo el tocadiscos, ¿verdad? Y ya en eso aumentó la matrícula, entonces ya me mandaron otro maestro que se llama Luis Espinosa. Y los dos solteros, un montón de muchachas ahí, bueno. Entonces le digo, Luis, ¿por qué no inventamos hacer un baile? Me dice, ¿y a dónde? Le digo, ahí en el Rancho Don Román. Ah, está loco, le digo, yo le preguntar a Don Román. Digo, Román, ¿qué pasa si con este tocadiscos que suena tan lindo hacemos un baile aquí? Traemos rancheras de Tony Aguilar, de Pedro y de todo el mundo. Ay, Gerardo, eso sería maravilloso. Yo mato un chancho. Qué lindo. Y vamos haciendo el baile, muchacha. Oiga, este montón de gente que de San Joaquín, no de San Joaquín llegaron. Viera qué felicidad la de la gente. Y ahí hay chicharrones por un lado, tragos por otro, música por otro, bailadas. Pero eran bailes con candela. Ahí no había copelesca. Y entonces, qué sé yo, el baile comenzaba a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche todo el mundo iba a la casa, porque ya había que trabajar. Porque ahí no hay domingo, en ese tiempo de trabajar parejo. Y o sea, comenzamos a darle vida al pueblo. En eso llegó un señor que le decíamos Checo, nunca me acuerdo, y puso una pulpería al frente de la escuela. Entonces era la felicidad de la gente. El Rancho Don Román, por esa visión de hombre, lo hizo allá en el bajo, a la pura parte del infiernillo. Y la pulpería quedaba en el alto. En tiempos de aguaceros y de temporal, a mí de la escuela a la pulpería me quedaban como 50 metros. En cambio, de la escuela a ir a almorzar a la casa me quedaban como 600 metros y por aquellos barriales, ¿verdad? Entonces nada más me cruzaba la calle, pedía un atún, 2 paquetes de soda y una Coca-Cola sin enfriar porque no había... Una cola, seguro. Sí, caliente. Sí, tenés razón, era cola, limonada y salsa, tenés razón. Y ese era el almuerzo mío. Y yo pagaba en la pulpería cuando me pagaban. Mira qué tiempo más bonito. Bueno, ahí se agiganta la figura de Don Román. Se agiganta para quienes valoramos el espíritu solidario. Y Don Román, con sus hijos, prácticamente se convierten como los caciques del pueblo.
Y entonces el rancho Don Román, como ya lo dije, los empleados del banco que iban a marcar ganado o a hacer avalúos se quedaban donde Don Román. Los de la malaria que iban a vacunar y a entregar esas cosas, a bañar las casas que quedaban blanquiticas cuando las bañaban, se quedaban donde Don Román. La gente que iba en busca de terreno de compra se quedaban donde Don Román. O sea, era un hormiguero. Y entonces Don Román hizo un porrero al frente de la casa y como todo el mundo llegaba a caballo, entonces siempre ese montón de bestias ahí. Y de ahí el cariño a Don Román de tiempo aquí, Paco Freisa, Henry Salazar, que eran los gerentes del Banco Nacional y de Costa Rica, Arnulfo Chacón, Cofaltón Rodríguez, Santiago Villalobos, toda esa gente tenían que ver en el ferry con Pedro Sequeira, porque ahí a donde Pedro también les prestaban bestias para que, o sea, llegaban en los carros del banco, en las cazadoras de Miguel, cuando el banco no tenía carros, llegaban a la cazadora de Miguel, pasaban. Pedro Sequeira tenía unos burros, unos machos burros, porque eran muy macizos. Entonces él se los alquilaba a los agentes, a los del banco, a lo qué sé yo. Entonces donde Don Román nos dejaban y ahí hacían las visitas a pie. Era el epicentro. Como vos decís, qué lástima, bueno, que no existía la tecnología de ahora que podemos captar y guardar tantas cosas. Esa historia que nos está contando Gerardo, tal vez va a quedar en la mente de pocas personas. Usted es una de esas personas que puede escuchar esto, que no lo va a volver a escuchar porque tiene que ser alguien que tenga esas vivencias, ni lo va a ver porque no existen dibujos, ni existen fotos, ni existen nada, pero donde nosotros podemos ir visualizando todo lo que él nos ha contado y vivir eso. Yo quiero, antes de cerrar el programa, porque estamos ya, como dicen, al filo del tiempo, pensar en Don Román. Pues Don Román, con los años, todo lo entregó. Y él y su esposa empezaron a estar muy enfermos. Y en una pobreza tal y tal que no tenían ya ni a dónde vivir. El pueblo se hizo grande, se extendió. Y la iglesita, el terreno que él había dado con aquella iglesita precaria, el pueblo se la entregó. Y ahí es donde vive él ahora. Sí, Don Román, después de haber sido el hacendado de Leva, el gamonal del pueblo, quedó en la miseria. Y una miseria casi gracias a los hijos que le meten el hombro. Porque Don Román, de las 300 o tantas hectáreas, se quedó con un lotecito que él había regalado y que gracias a que algunas personas tuvieron conciencia, porque no creas que no hubo quien se opusiera, le dieron el lote y la iglesia, que era de madera, en el tiempo que estuve fue cuando se construyó. Y ahí vive Don Román. Él prácticamente perdió la vista, está casi ciego. Doña Bernabela, una señora muy obesa, gorda, para que me entiendan, tiene mucha dificultad para moverse, pues ella es una anciana que anda cerca de los 100 años. Y Don Román, por lo consiguiente. Entonces son gente que yo quisiera, igual que doña Angelita, que en vida, hermano, en vida, se les haga un reconocimiento. Porque hacerle un homenaje a un muerto para mí nunca ha tenido sentido. Claro, y además, ¿quién va a pensar en él? Porque muchas veces se piensa en los políticos, o los artistas, o esto, o lo otro, y no se piensa en ese tipo de gente que es la que ha construido la memoria viva. Imagínense gente casi cercana a los 100 años, bendito Dios que la pareja está viva. En esa situación de salud tan tremenda, no es que estamos diciendo que les vamos a ir a dar esto o lo otro, no, el reconocimiento. ¿Se imaginan lo que significa para ellos? Y ojalá, como vos decís, que el nombre de él en algún momento quede en algún lugar en la escuela, que estar uno muerto para que le pongan el nombre a las escuelas o a las instituciones, pero no importa. ¿Qué les parece a ustedes esto, don Ramón Alemán? Román Alemán. Perdón, don Román. Sí, es que se me suena igual. Don Román Alemán. ¿Verdad que tenemos que hacer algo? Tenemos que hacer algo definitivamente. Angelita, yo te voy a lanzar un reto y me vas a decir que sí. Apenas venga de una situación que vas a hacer en estos días, vamos a visitar a Don Román, vamos a ir a sacar un programa desde allá para que lo conozcan y para que vean, o sea, para sentar conciencia en la situación que vive Don Román hoy día. Y después a recorrer algunas cosas que son gracias al espíritu generoso, la escuela, la iglesia, el puesto de salud, la plaza de deportes, los ranchitos que se regalan, que se hicieron en terrenos de él. Vamos a sacar un programa muy bonito. Así va a ser. Voy a salir del país y en 22 días vuelvo a estar aquí y lo primero que vamos a hacer es de Don Román, definitivamente. Y ya tenemos por ahí también algo, un poquito, por la Municipalidad de San Carlos, gente que está interesada también en esto, porque definitivamente debería ser declarado hasta como hijo predilecto, ¿verdad? Vamos a ver qué nos depara el destino. Gerardo, muchísimas gracias. No hablamos de la educación, pero eso es parte de la educación.
Anita, no hablamos de educación, pero yo tengo, uno tiene como un sexto sentido, ¿ah? Y a la gente le va a encantar el programa porque son vivencias que se vivieron, valga la redundancia, y que las nuevas generaciones y la misma gente que vive en San Joaquín tiene que conocerlas y tiene que valorarlas también. Muy bien, amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Y ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.